Era el auto de un millonario poderoso y misterioso. Cuando despertó, él ya estaba parado justo frente a ella. Lo que hizo dejó a todos en shock y cambió su vida. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La madrugada estaba especialmente fría esa noche de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. María Linares se acurrucaba contra la pared de concreto del área VIP, tratando de encontrar un poco de calor en su abrigo delgado y gastado. Sus ojos ardían de cansancio después de otro día de entrevistas frustradas, pero el sueño parecía un lujo demasiado distante para alguien que cargaba tantas preocupaciones. El eco de sus pensamientos fue interrumpido por el suave ronroneo de un motor. Una limusina negra de vidrios polarizados se deslizó silenciosamente, deteniéndose a unos metros de donde ella estaba. María trató de volverse invisible, como había aprendido a hacer en los últimos meses desde que perdiera su empleo como cuidadora de ancianos. Era un arte que había perfeccionado, desaparecer ante los ojos de otros para no tener que enfrentar la piedad o el juicio. El ruido del vidrio eléctrico bajando cortó el silencio como una navaja. Una voz masculina, grave y aterciopelada, emergió de la oscuridad del interior del vehículo. ¿Está todo bien ahí afuera? María parpadeó varias veces, tratando de procesar si esa pregunta realmente iba dirigida a ella. Hacía tanto tiempo que nadie demostraba genuina preocupación por su bienestar que las palabras sonaron casi como un idioma extranjero a sus oídos. Yo estoy bien, sí, gracias, respondió automáticamente, su voz traicionando la inseguridad que sentía. El vidrio bajó completamente, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, rasgos marcados y ojos profundos que parecían ver más, allá de su apariencia desarreglada. Era Eduardo Núñez, aunque María aún no lo supiera. Es una noche muy fría para quedarse aquí afuera. ¿Aceptas un café? El salón ejecutivo está abierto y, francamente, me vendría bien un poco de compañía. La propuesta sonó absurda a los oídos de María. Ella, con su ropa gastada y cabello recogido con una liga vieja, entrando al salón ejecutivo del aeropuerto. Su primer impulso fue rechazar, protegerse de lo que seguramente sería otra humillación más. No necesita preocuparse por mí, señor. Ya me iba, mintió sabiendo que no tenía a dónde ir. Eduardo sonrió de una manera que hizo que las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaran gentilmente. ¿Sabes? A veces el destino nos pone en situaciones improbables justamente para mostrarnos que existen otros caminos posibles. ¿Qué tal si le das una oportunidad a lo improbable esta noche? Había algo en la manera como hablaba que no sonaba a lástima o condescendencia. Era como si realmente la viera, no a la mujer desesperada sentada en el suelo del aeropuerto, sino algo más allá, algo que ni ella misma lograba ver ya. Con las piernas temblando ligeramente, María se levantó. Su madre siempre decía que la vida a veces nos presenta ángeles disfrazados, y esa noche, congelándose de madrugada, decidió creer en eso. El interior de la limusina era cálido y acogedor, con un leve aroma de cuero y sándalo. Eduardo abrió la puerta e hizo un gesto invitador. María dudó por un momento en la entrada, su reflejo distorsionado en el vidrio polarizado, recordándole todas las puertas que se habían cerrado en su cara en los últimos meses. Mi nombre es Eduardo, se presentó mientras ella se acomodaba en el asiento de cuero suave. ¿Y tú eres? María, respondió su voz un poco más firme ahora. María Linares. Bueno, María Linares. Eduardo sonrió nuevamente. ¿Qué tal si comenzamos esta noche improbable con ese café que prometí? El chofer encendió el cinturín auto suavemente, y mientras se dirigían a la terminal principal del aeropuerto, María sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Era un sentimiento tenue, frágil como una burbuja de jabón, pero estaba ahí, flotando en el aire acondicionado de la limusina, mezclándose con el aroma de cuero y las posibilidades que esa noche aún guardaba. El salón ejecutivo era un mundo completamente diferente al que María conocía.
Las luces suaves creaban una atmósfera acogedora y el aroma de café premium llenaba el aire. Empleados impecablemente vestidos circulaban con discreción, lanzando miradas curiosas a la pareja improbable que acababa de entrar. Eduardo condujo a María hasta una mesa apartada, cerca de una gran ventana de vidrio que ofrecía vista a la pista de aterrizaje. Las luces de la pista parpadeaban como luciérnagas en la oscuridad, creando un escenario casi hipnótico. 2 tazas del café especial de la casa, por favor. Eduardo pidió al mesero, que se acercó inmediatamente. Y también algunos croissants recién horneados, si es posible. María se removió incómoda en la silla de terciopelo. Sus manos, callosas por los años de pasión, trabajo como cuidadora, parecían fuera de lugar sobre la mesa de mármol. El contraste entre su mundo y ese ambiente lujoso era casi doloroso. Entonces, María, Eduardo comenzó, su voz manteniendo ese tono gentil que la había convencido de subir a la limusina. Cuéntame un poco sobre ti. Ella dudó. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicar la espiral descendente en que se había convertido su vida en los últimos meses? Las cuentas acumulándose, las medicinas caras para su madre enferma en el interior, las puertas que se cerraban, una tras otra. No hay mucho que contar, comenzó, pero Eduardo la interrumpió suavemente. Siempre hay mucho que contar, María. Cada persona carga un universo entero de historias. ¿Qué hacías antes de que te encontrara en esa banqueta? Llegó el café, y el aroma rico y reconfortante pareció darle a María el valor necesario para comenzar su historia. Era cuidadora de ancianos, comenzó, sus dedos rodeando la taza caliente. Trabajé por 5 años en la casa de doña Esperanza, una señora maravillosa que... Su voz falló un poco. Que tuvo que mudarse a casa de su hija en otro estado. Desde entonces he buscado empleo, pero parece que nadie quiere darle una oportunidad a alguien que solo sabe cuidar personas, completó, una sonrisa triste jugando en sus labios. Eduardo la observaba con una intensidad que la hacía sentirse simultáneamente expuesta y protegida. Sabes, María, acabas de decir algo muy profundo. Alguien que solo sabe cuidar personas. Como si eso fuera poco. Hizo una pausa, tomando un sorbo de su café antes de continuar. ¿Ya te pusiste a pensar que tal vez esa sea una de las habilidades más valiosas que alguien puede tener? María levantó los ojos, sorprendida por la perspectiva que él presentaba. Nunca había pensado en su profesión de esa manera. En mi trabajo, Eduardo continuó, lidio con números, inversiones, estrategias. Pero ¿sabes qué hace realmente la diferencia al final del día? Las personas, siempre las personas. Un anuncio sonoro resonó por el salón, anunciando un vuelo a Londres. Eduardo checó discretamente su reloj, pero no demostró prisa. Dime, María, si pudieras elegir, si todas las puertas estuvieran abiertas, ¿qué te gustaría hacer? La pregunta la tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que estaba enfocada solo en sobrevivir que había olvidado cómo era soñar. Yo siempre quise hacer algo más grande, admitió, las palabras saliendo vacilantes. No solo cuidar a una persona a la vez, sino tal vez ayudar a varias personas a reconstruir sus vidas. Sé lo que es estar en el fondo del pozo, ¿sabes? A veces todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros. Los ojos de Eduardo brillaron de una manera peculiar, como si ella acabara de confirmar algo que él ya sospechaba. Es interesante que digas eso, comentó inclinándose ligeramente hacia adelante, porque tal vez tenga una propuesta para ti. María se acomodó en la silla, sus ojos fijos en Eduardo, mientras él sacaba una tarjeta de presentación del bolsillo interno del saco. El papel era grueso, texturizado, con letras doradas que reflejaban la luz suave del salón. Núñez Investments and Social Impact, decía la tarjeta, y abajo en letras menores, Eduardo Núñez, CEO y fundador. El corazón de María se aceleró. Ella conocía ese nombre, esa empresa. ¿Quién no la conocía? Era uno de los mayores conglomerados de inversiones sociales del país.
siempre apareciendo en los noticiarios por sus proyectos innovadores de rehabilitación profesional. ¿Usted es Eduardo Núñez?, tartamudeó sintiéndose aún más fuera de lugar. Eduardo sonrió, esa misma sonrisa gentil que había demostrado en la limusina. Solo soy un hombre que cree que los talentos pueden estar escondidos en los lugares más improbables. Y sabes que aprendí en 20 años de negocios, María, que a veces las personas más calificadas para ayudar a otras son justamente aquellas que ya han estado en su lugar. Hizo una pausa, sirviendo más café para ambos. El aroma rico llenó el aire entre ellos, mezclándose con la tensión palpable del momento. Estamos iniciando un nuevo proyecto, continuó, su voz asumiendo un tono más profesional, pero aún manteniendo esa calidez que la hacía sentirse segura. Un programa de reinserción profesional enfocado específicamente en mujeres en situación de vulnerabilidad. Necesitamos a alguien que pueda no solo gestionar el proyecto, sino que entienda verdaderamente las necesidades de esas mujeres. María sintió que se le cerraba la garganta. Pero yo no tengo experiencia en gestión. No tengo la formación adecuada. Ni siquiera pude mantener mi último empleo. ¿Experiencia? Eduardo arqueó una ceja. Pasaste 5 años cuidando a una señora anciana. Administraste medicamentos, horarios, necesidades emocionales, gestionaste crisis, te adaptaste a cambios, desarrollaste empatía. Y ahora, incluso enfrentando tus propias dificultades, tu primera preocupación es cómo podrías ayudar a otras personas. Dime, ¿qué experiencia podría ser más valiosa que esa? Las palabras de él penetraron profundo en el alma de María, desarreglando todas sus certezas sobre lo que significaba estar calificada para algo. Sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa y las escondió en su regazo. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Usted ni me conoce. Eduardo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. A veces, María, la vida nos presenta oportunidades disfrazadas de coincidencias. Yo debería estar en un vuelo a Londres ahora, pero un problema mecánico atrasó el despegue. Tú podrías haber elegido cualquier otro lugar del aeropuerto para refugiarte, pero elegiste justamente esa banqueta. Llámalo como quieras, destino, coincidencia, suerte. Yo prefiero llamarlo oportunidad. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí dentro hay un contrato preliminar, 3 meses de prueba, con entrenamiento intensivo, salario competitivo con el mercado, beneficios completos y lo más importante, carta blanca para desarrollar el programa de la manera que creas que sea más efectiva. María miró la carpeta como si pudiera explotar en cualquier momento. Era demasiado surreal. Las cosas así pasaban en la vida real, ¿verdad? Te necesito pensar, murmuró, su mente un torbellino de posibilidades y miedos. Por supuesto, Eduardo sonrió, checando su reloj. Mi vuelo sale en 2 horas. ¿Por qué no te llevas la carpeta, lees el contrato con calma y me das tu respuesta antes del despegue? Se levantó acomodándose el saco impecable. Solo una cosa, María. Cuando estés leyendo el contrato, recuerda, a veces, la persona que más necesita creer en ti eres tú misma. Sentada en una de las sillas del área de embarque, María hojeaba el contrato con dedos temblorosos. Cada página parecía confirmar que aquello no era un sueño. Beneficios, plan de carrera, posibilidad de crecimiento profesional. El salario propuesto era 3 veces mayor de lo que había recibido en toda su vida. Su celular, un modelo viejo con la pantalla agrietada, vibró en el bolsillo. Era un mensaje de la vecina que estaba cuidando a su madre. Doña Clara está preguntando por ti. Se están acabando las medicinas. La realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. Su madre, postrada en cama en el interior, dependía completamente de ella. ¿Cómo podría aceptar un trabajo de tiempo completo? ¿Cómo se dedicaría a los entrenamientos necesarios? ¿Y si no correspondía a las expectativas de Eduardo Núñez? Pero entonces llegó otro mensaje. Una foto de su madre, sonriendo débilmente desde la cama, sosteniendo una pequeña maceta de margaritas.
Las plantó para ti, decía el mensaje de la vecina. María sintió que las lágrimas nublaban su visión. Su madre, aún enferma, todavía encontraba fuerzas para plantar flores, para creer que vendrían días mejores, y ella estaba ahí, con la oportunidad de su vida en las manos, dudando por miedo. Se levantó decidida, guardando el contrato en la carpeta. La terminal del aeropuerto estaba más movida ahora, con los primeros vuelos de la mañana comenzando a ser anunciados. Ejecutivos apurados pasaban junto a ella, cargando maletines de cuero y tomando café en vasos desechables. Encontró a Eduardo, cerca de la puerta de embarque VIP, conversando por teléfono en un inglés fluido. Él la vio acercarse y terminó la llamada con una sonrisa. «¿Entonces?», preguntó simplemente. María respiró profundo. «Tengo algunas condiciones», dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en su voz. Eduardo arqueó las cejas, interesado. «Te escucho. Primero necesito flexibilidad al principio para organizar el cuidado de mi madre. Está enferma y depende de mí. Podemos conseguir una cuidadora profesional para ella», Eduardo respondió prontamente. «Forma parte de nuestro paquete de beneficios familiares». María parpadeó, desconcertada por la facilidad de la solución, pero continuó. «Segundo, quiero poder adaptar el programa conforme a las necesidades que identifique. Si vamos a ayudar a mujeres en situación de vulnerabilidad, necesitamos entender que cada historia es única. Esa es exactamente la razón por la cual te quiero en el proyecto». Eduardo sonrió. «¿Algo más?». Ella dudó por un momento, reuniendo valor. «Sí, quiero su palabra de que esto no es caridad, que si no correspondo a las expectativas, seré tratada como cualquier otro empleado». La sonrisa de Eduardo se amplió, transformándose en algo cercano al orgullo. «Eso, María, es exactamente el tipo de actitud que esperaba de ti. Tienes mi palabra». Un anuncio sonoro resonó por la terminal. «Atención, pasajeros del vuelo 247 con destino a Londres. Inicio del embarque por la puerta 15. ¿Entonces tenemos un acuerdo?». Eduardo extendió la mano. María miró esa mano extendida pensando en todas las puertas que se habían cerrado para ella en los últimos meses. Pero ahora finalmente una se abría. Y no era solo una puerta, era un portal hacia una vida completamente nueva. Estrechó su mano con firmeza. «Tenemos un acuerdo». «Excelente». Eduardo sonrió sacando una tarjeta del bolsillo. «Este es el contacto de mi asistente, Regina. Ella te va a ayudar con toda la documentación y logística. Empezamos el lunes». Se volteó para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Ay, María, bienvenida a la familia Núñez». Mientras lo veía desaparecer por la puerta de embarque, María sostenía la tarjeta como si fuera un talismán. Allá, afuera, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que el futuro reservaba. El imponente edificio de Núñez Investments, Fan Social Impact, reflejaba los primeros rayos de sol de ese lunes. María, vistiendo un conjunto nuevo comprado en una liquidación, ajustó nerviosamente el collar sencillo que su madre le había dado de regalo. Doña Clara había llorado de alegría al saber la noticia del nuevo empleo de su hija, y la cuidadora, profesional enviada por Eduardo, ya estaba instalada y cuidándola con toda la atención necesaria. Regina, la asistente de Eduardo, la esperaba en el vestíbulo. Era una mujer de unos 50 años, cabello canoso elegantemente arreglado y una sonrisa cálida que contradecía su postura formal. «Bienvenida, María», Regina la saludó, extendiendo una credencial personalizada. «¿Empezamos tu recorrido por la empresa?». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de información, pisos y más pisos de oficinas modernas, salas de juntas con nombres de científicos famosos, una cafetería que más parecía un café gourmet, y empleados bien vestidos que la saludaban con sonrisas educadas, pero miradas curiosas. «¿Y esta?», Regina anunció deteniéndose frente a una puerta de vidrio esmerilado en el piso 20. «Será tu oficina».
María contuvo la respiración al entrar. La sala era espaciosa, con una vista panorámica de la ciudad y muebles modernos en tonos de azul y gris. Una mesa de juntas pequeña ocupaba una de las esquinas y sobre su escritorio principal una laptop de último modelo aguardaba. Eduardo pidió equipar todo con lo necesario, Regina explicó, notando la mirada sorprendida de María. Él cree que para hacer un buen trabajo necesitamos las herramientas adecuadas. María tocó la superficie lisa del escritorio, sintiéndose simultáneamente privilegiada y aterrada. Regina, si puedo hacerte una pregunta sincera. La asistente asintió cerrando la puerta de la oficina. ¿Por qué yo? En serio, debe haber decenas de personas más calificadas para este puesto. Regina se sentó en una de las sillas, su rostro asumiendo una expresión pensativa. Sabes, María, trabajo con Eduardo desde hace 15 años, y si algo he aprendido es que él ve potencial donde otros ven solo circunstancias. Pero hizo una pausa significativa. Eso también significa que hay mucha gente aquí adentro que va a cuestionar tu presencia. María sintió un frío en 1900 en el estómago. ¿Cómo así? Algunas personas aquí llegaron donde están a través de años de networking, MBAs caros y apellidos importantes. Tú llegaste a través de un encuentro casual en un aeropuerto. Eso va a generar murmullo. ¿Y qué hago al respecto? Regina sonrió levantándose. Demuestra que Eduardo tenía razón sobre ti. Y hay algo más. Sacó una tablet de su bolsa. Aquí está la lista de las primeras 50 mujeres seleccionadas para el programa. Eduardo quiere una presentación preliminar de tu plan de acción para el viernes. María tomó la tablet con manos temblorosas. 50 historias. 50 vidas que dependían de sus decisiones. Regina llamó cuando la asistente ya estaba en la puerta. Gracias por la sinceridad. No me agradezcas aún. Regina guiñó el ojo. La semana apenas está comenzando. Sola en la oficina, María encendió la laptop y comenzó a leer los perfiles de las mujeres seleccionadas. Historias de lucha, de superación, de desesperación, historias que podrían haber sido la suya. En cada línea, en cada detalle, veía reflejos de su propia jornada. Una notificación apareció en la pantalla. Primera reunión con el equipo en 15 minutos. Sala Einstein. María respiró profundo, ajustó el collar una vez más y tomó su bloc de notas. Era hora de mostrar que Eduardo Núñez no había cometido un error al confiar en ella. Era hora de transformar su propia historia de superación en un puente para otras mujeres. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de juntas, no se dio cuenta de las miradas intercambiadas entre algunos ejecutivos, ni escuchó los susurros que la siguieron. Tampoco vio cuando uno de ellos tomó el teléfono y escribió rápidamente: «Necesitamos conversar sobre la nueva protegida de Eduardo. Esto no puede quedarse así». La sala Einstein estaba llena cuando María entró. 12 rostros se volvieron hacia ella, algunos curiosos, otros escépticos, pocos verdaderamente acogedores. En la cabecera de la mesa, Ricardo Méndez, director de operaciones, la observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú debes ser María», dijo, su voz cargando un tono que rozaba lo condescendiente. «Por favor, siéntate. Estábamos justamente discutiendo el nuevo proyecto». María ocupó la única silla vacía, cerca de la puerta. Sobre la mesa, presentaciones en diapositivas mostraban gráficos y estadísticas sobre programas anteriores, de reinserción profesional. Como decía, Ricardo continuó, nuestros proyectos siempre han seguido una metodología rigurosa de selección y entrenamiento, procesos probados y aprobados a lo largo de años. Pero aparentemente, lanzó una mirada significativa a María. «Vamos a intentar un nuevo enfoque esta vez». Una mujer de traje rojo, que se presentó como Cristina de Marketing, carraspeó: «Ricardo, creo que deberíamos dar una oportunidad a ideas nuevas. Después de todo, Eduardo no está aquí». Ricardo la interrumpió suavemente. «Y como director de operaciones, necesito garantizar que mantengamos nuestros estándares de excelencia».
María sintió que la sangre le hervía en las venas. Era exactamente ese tipo de pensamiento rígido el que mantenía a tantas personas talentosas atrapadas en ciclos de pobreza y exclusión. «Con permiso», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. «¿Puedo hacer una pregunta?» Ricardo gesticuló magnánimamente. «Claro, querida, estamos aquí para ayudar». Ignorando el tono paternalista, María continuó. «En estos gráficos veo que solo el 30% de las personas atendidas por los programas anteriores permanecieron empleadas después de un año. ¿Por qué?» Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Ricardo se ajustó la corbata, visiblemente irritado por el cuestionamiento. «Bueno, hay diversos factores. Cuestiones culturales, falta de compromiso, o tal vez», María lo interrumpió tomando su tablet, «sea porque están usando una metodología que no considera las realidades prácticas de esas personas». Proyectó en la pantalla grande uno de los perfiles que había estudiado. Esta es María José, 45 años, 3 hijos. Tuvo que abandonar 2 empleos anteriores porque no tenía con quién dejar a los niños. El programa ofreció entrenamiento excelente, pero ignoró completamente su necesidad de apoyo familiar. Cristina se inclinó hacia adelante, interesada. «¿Y qué sugieres?» «Un enfoque holístico», María respondió, su confianza creciendo. «No podemos solo entrenar a estas mujeres y esperar que se las arreglen. Necesitamos crear una red de apoyo, guarderías aliadas, auxilio de transporte, acompañamiento psicológico. Solo así tendremos resultados reales y duraderos. ¿Y quién va a pagar todo eso?». Ricardo cuestionó, su voz ahora claramente hostil. «El mismo presupuesto que gastan reentrenando a personas que abandonan el programa», María rebatió, mostrando más números en su tablet. «Si aumentamos la tasa de retención en solo un 20%, la inversión se paga en menos de un año». Cristina sonrió abiertamente ahora. Eso tiene mucho sentido». Otros en la sala comenzaron a murmurar en acuerdo, pero Ricardo no parecía convencido. «Muy bonito en teoría», dijo levantándose. «Pero en el mundo real, las cosas son un poco más complejas que eso. Sugiero que estudies nuestros procesos actuales antes de proponer cambios tan dramáticos». Comenzó a recoger sus papeles, claramente terminando la reunión. «Y María, Eduardo puede haberte dado carta blanca, pero recuerda, aquí todo pasa por mi aprobación primero». Mientras los otros salían de la sala, Cristina se acercó a «María, no hagas caso a Ricardo, solo está marcando territorio. Me encantaron tus ideas. ¿Podemos almorzar juntas y conversar más?». María asintió, agradecida por la aliada inesperada. Pero mientras organizaba sus cosas, no pudo evitar notar a Ricardo al teléfono en el pasillo, su expresión sombría mientras decía: «Necesitamos acelerar ese plan. Ella es más inteligente de lo que pensamos». El restaurante elegido por Cristina para el almuerzo quedaba en la planta baja del edificio. Era un ambiente sofisticado, con música ambiental suave y menú orgánico. María observó los precios en el menú digital y tragó saliva. Un almuerzo ahí costaba la mitad de lo que solía gastar en una semana de supermercado. «Relájate», Cristina sonrió, notando su incomodidad. «El almuerzo corre por cuenta de la empresa. Privilegio de ejecutivos». Después de hacer los pedidos, Cristina fue directo al grano. «Sacudiste el avispero esta mañana. No recuerdo la última vez que vi a alguien desafiar a Ricardo de esa manera». María jugó con la servilleta de lino, nerviosa. «Exageré, ¿verdad? Debí haber sido más diplomática». «No», Cristina la interrumpió, sus ojos castaños brillando con intensidad. «Fuiste exactamente lo que necesitábamos. ¿Sabes cuánto tiempo llevo tratando de implementar cambios en el programa? Pero siempre me topé con la burocracia de Ricardo y su obsesión por los procesos establecidos». Llegó la ensalada de entrada primorosamente decorada. María esperó a que el mesero se alejara antes de continuar. «No entiendo. Si los resultados no son buenos, ¿por qué tanta resistencia al cambio?». Cristina bajó la voz, inclinándose sobre la mesa. «Porque el programa actual beneficia a ciertas personas».
Consultores externos, empresas de entrenamiento, todas conectadas de alguna manera al círculo de Ricardo. Es un juego de poder, María. Y tú acabas de convertirte en una amenaza a ese juego. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Por eso Eduardo me dio carta blanca? ¿Él sabía esto? Eduardo Núñez no llegó donde está siendo ingenuo, Cristina respondió, tomando un sorbo de agua. Debe tener sus motivos para haber elegido a alguien de fuera del sistema, alguien que no le debe favores a nadie. Y llegó el plato principal, un salmón a la parrilla para Cristina, un pene ai funghi para María. El aroma era delicioso, pero María apenas podía concentrarse en la comida. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó finalmente. Trabajo aquí, desde hace 8 años. En marketing una termina sabiendo de todo. Cristina se encogió de hombros. Además, digamos que tengo interés personal en el éxito de tu proyecto. Sacó la cartera del bolso y mostró una foto vieja. Una mujer joven, muy parecida a ella, sosteniendo un bebé. Mi hermana, Luciana. Era gerente de una tienda hasta quedarse desempleada. Trató de entrar al programa de Núñez hace 2 años. La rechazaron por no encajar en el perfil. Hoy trabaja haciendo limpieza, apenas puede pagar la renta. María sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. No lo sientas. Cristina guardó la foto. Hazlo diferente. Tienes una oportunidad única en tus manos, María. Úsala bien. Receasto. Almuerzo continuó con Cristina, compartiendo información valiosa sobre la empresa. ¿Quiénes eran los aliados potenciales? ¿Qué departamentos podrían ayudar? ¿Cómo navegar por la política corporativa? María absorbía todo, haciendo notas mentales. Cuando estaban terminando el postre, el celular de María vibró. Era un mensaje de Regina. Eduardo quiere ver tu presentación mañana, no el viernes. Ricardo solicitó el cambio. ¿Lista? María miró a Cristina, quien también checaba su propio celular con expresión preocupada. Están tratando de agarrarte desprevenida, Cristina murmuró. Ricardo debe haber convencido a Eduardo de que el proyecto necesita aprobación urgente. Pero solo tengo los datos preliminares. Necesitaba más tiempo para... El tiempo es un lujo que ya no tienes. Cristina la interrumpió, ya levantándose. Vamos a mi oficina. Tengo acceso a todas las investigaciones de mercado y datos sociales de los últimos 5 años. Si trabajamos toda la tarde y la noche, si es necesario, conseguimos armar algo consistente. María dudó. ¿Por qué me estás ayudando tanto? Cristina se detuvo, su rostro asumiendo una expresión seria. Porque me cansé de ver a personas como mi hermana quedándose atrás. Y porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que podemos realmente cambiar las cosas por aquí. Mientras subían, de vuelta a las oficinas, María recibió otro mensaje. Era de su madre, con una foto de las margaritas que había plantado, ahora completamente florecidas, para recordar que después de la tormenta siempre viene la bonanza. Te amo, hija. María respiró profundo, guardando el celular. Era hora de mostrarle a Ricardo Méndez que no estaba ahí por casualidad. Era hora de transformar su propia historia de superación en una herramienta de cambio real. La sala de juntas del consejo estaba silenciosa cuando María entró, cargando su laptop y una carpeta de documentos. Había pasado toda la noche trabajando con Cristina, refinando datos, ajustando proyecciones, construyendo una presentación que no dejara dudas sobre la necesidad de cambios en el programa. Eduardo Núñez ocupaba la cabecera de la mesa, su rostro no traicionando ninguna emoción. A su lado, Ricardo sonreía con esa misma expresión condescendiente de la reunión anterior. Otros 5 ejecutivos completaban la mesa, incluyendo 2 mujeres que María no conocía. Bueno, señorita Linares, Ricardo comenzó enfatizando, el señorita de una manera casi ofensiva. Estamos curiosos por ver tu visión sobre el programa, especialmente considerando tu experiencia única en el área. María conectó su laptop al proyector, sus manos temblando ligeramente. Pensó en su madre, en cómo siempre decía que las personas podían cambiar.
así como las estaciones cambiaban sus margaritas. Antes de comenzar mi presentación, dijo, su voz firme, me gustaría hacer algo diferente. Sacó de la carpeta 5 sobres y los distribuyó por la mesa. Estos son perfiles reales de mujeres que trataron de entrar al programa en los últimos 2 años y fueron rechazadas. Por favor, léanlos. Un silencio incómodo se instaló mientras los ejecutivos abrían los sobres. María observó sus expresiones cambiar conforme leían las historias que Cristina había ayudado a recopilar durante la noche. María Aparecida, 38 años. Una de las ejecutivas leyó en voz alta, su voz embargándose ligeramente. Licenciada en Administración, perdió todo cuidando al esposo con cáncer. Rechazada por estar emocionalmente inestable para el programa. Sandra Oliveira, 42 años. Otro ejecutivo continuó. 15 años de experiencia en ventas, 3 hijos. Rechazada por no tener disponibilidad de horario completo. Ricardo se movió incómodamente en su silla. Esto es manipulación emocional. Necesitamos analizar números, no historias tristes. Ah, pero yo también tengo números. María sonrió, proyectando la primera diapositiva. De hecho, tengo todos los números que usted no quería que viera. Las siguientes 2 horas fueron intensas. María presentó datos que mostraban cómo el programa actual favorecía un perfil específico de candidata, generalmente más joven, sin hijos, con apoyo familiar. Mostró el costo real de las deserciones, el dinero desperdiciado en entrenamientos que no consideraban las necesidades prácticas de las participantes. Y aquí proyectó un gráfico comparativo. Está cuánto podríamos ahorrar implementando apoyo básico, guardería, vale de transporte, acompañamiento psicológico. La inversión inicial es 30% mayor, pero el retorno es 3 veces mayor en 12 meses, Eduardo completó, hablando por primera vez. Sus ojos brillaban con algo que parecía orgullo. Impresionante, María. Ricardo carraspeó. Eduardo, necesitamos considerar los riesgos, cambiar una metodología establecida. Una metodología que está claramente fallando. Una de las ejecutivas lo interrumpió. Francamente, Ricardo, estos números son vergonzosos. ¿Cómo dejamos que esto pasara por tanto tiempo? Tal vez, María intervino suavemente, porque nadie aquí realmente entendía lo que esas mujeres enfrentan. Nadie, excepto alguien que ya estuvo en su lugar, Eduardo completó levantándose. Señoras y señores, creo que ya vimos suficiente. Ricardo, tu departamento va a dar total apoyo a los cambios propuestos por María. Esto no es una petición. Ricardo palideció, pero asintió rígidamente. Los otros ejecutivos comenzaron a levantarse, algunos parándose para felicitar a María, otros intercambiando tarjetas. María. Eduardo la llamó cuando todos salieron. Excelente trabajo. Pero dime una cosa, ¿cómo conseguiste acceso a todos estos datos en tan poco tiempo? Ella dudó por un momento, pero decidió ser honesta. Tuve ayuda de Cristina de Marketing. Ella cree en el proyecto. Eduardo sonrió. Interesante. ¿Sabes que fue exactamente así como empecé? Encontrando aliados improbables, personas que compartían la misma visión. Sigue así. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Ah, y María, Ricardo va a tratar de complicarte la vida en los próximos días. No dejes que eso te afecte. A veces la resistencia al cambio es la mayor señal de que estamos en el camino correcto. Sola en la sala, María comenzó a guardar sus cosas, sus manos aún temblando. Ahora no de nervios, sino de adrenalina. Su celular vibró con un mensaje de Cristina. ¿Cómo fue? Antes de que pudiera responder, Regina entró a la sala. María, ¿tienes un minuto? Acabo de recibir algo interesante sobre Ricardo Méndez, algo que necesitas ver. Regina cerró cuidadosamente la puerta de la sala de juntas antes de sentarse al lado de María. Sus ojos, normalmente calmados, transmitían una urgencia inusual. ¿Qué descubriste sobre las empresas de consultoría que prestan servicio al programa? Regina preguntó, abriendo su tablet. No mucho, María admitió. Cristina mencionó
que algunas tienen conexiones con Ricardo, pero no entramos en detalles. Regina deslizó el dedo por la pantalla, abriendo una serie de documentos. Anoche, después de que supe del adelanto de tu presentación, comencé a investigar. Algo no estaba bien. Mostró una serie de contratos y facturas. ¿Ves estas 3 empresas? Solutions Training, Global Mentorship y Professional Path. Todas fueron contratadas en los últimos 3 años para proporcionar entrenamiento al programa. ¿Y cuál es el problema? El problema, Regina continuó, acercándose más, es que las 3 empresas tienen la misma dirección fiscal. ¿Y sabes quién es la propietaria? Amanda Méndez. María frunció el ceño. ¿Méndez? ¿Cómo? La esposa de Ricardo, Regina completó. ¿De quién está separado? Hace 5 años, pero continúa manteniendo una relación comercial bastante lucrativa. El estómago de María se revolvió. Las piezas comenzaban a encajar. La resistencia de Ricardo al cambio, su insistencia en mantener los procesos establecidos, el desperdicio de recursos en entrenamientos ineficientes. Pero eso es conflicto. ¿De intereses? Regina arqueó una ceja. Sin duda. ¿Antiético? Definitivamente. ¿Ilegal? Bueno, ahí está el problema. Técnicamente, como están separados y las empresas están todas regularizadas, encontró una brecha, María completó, sintiendo una mezcla de rabia y admiración por la ingeniosidad del esquema. Exactamente. Y eso no es todo. Regina mostró más documentos. En los últimos 3 años, esas empresas recibieron más de 12 millones en contratos. ¿Sabes cuánto fue realmente invertido en entrenamiento efectivo? Menos de 1/3. María se levantó, caminando hasta la ventana. Allá abajo la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a las revelaciones que ocurrían en el piso 20. ¿Por qué me estás mostrando esto, Regina? La asistente guardó la tablet, su rostro asumiendo una expresión seria. Porque Eduardo Núñez no es el único que está cansado de los juegos de poder de Ricardo. Porque creo en lo que estás tratando de hacer y porque... Dudó por un momento. Porque también tengo una historia que contar. Regina sacó de su bolsa una foto vieja, amarillenta en los bordes. Mostraba a una mujer joven, muy parecida a ella sosteniendo un bebé. Mi hija, Elena. Hace 20 años yo era como muchas de esas mujeres que quieres ayudar, sola, sin apoyo, tratando de equilibrar trabajo y maternidad. Eduardo Núñez me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Así fue como me convertí en su asistente. María se sentó nuevamente, conmovida por la revelación. ¿Y Elena? Una sonrisa orgullosa iluminó el rostro de Regina. Se graduó en Derecho el año pasado, primera de su clase. El celular de Regina vibró, interrumpiendo el momento. Checó rápidamente. Eduardo está llamando, pero antes de ir, le entregó una memoria USB a María. Aquí está todo lo que descubrí. Úsalo con sabiduría. Regina ya estaba en la puerta cuando María la llamó. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no denunciaste esto antes? Porque antes no teníamos a alguien con suficiente valor para enfrentar a Ricardo. Alguien que no tuviera nada que perder y todo que ganar. Sonrió. No desperdicies esta oportunidad, María. Sola nuevamente, María giró la memoria USB entre los dedos, pensando en todas las mujeres que habían sido perjudicadas por el esquema de Ricardo. En Luciana, la hermana de Cristina. En Elena, la hija de Regina. En su propia madre, que aún plantaba flores incluso cuando todo parecía perdido. Su celular vibró con un mensaje nuevo. Era de un número desconocido. Supe que andas haciendo preguntas interesantes sobre mis empresas. ¿Qué tal un café mañana? Podemos discutir un acuerdo que beneficie a todos. Amanda Méndez. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El juego se estaba volviendo más peligroso y necesitaba decidir su próximo movimiento. El Café Madame, en el centro financiero de la ciudad, era el tipo de establecimiento donde acuerdos importantes se cerraban diariamente sobre tazas de café importado y croissants artesanales. Amanda Méndez ya estaba ahí cuando María llegó,
ocupando una mesa discreta en el fondo. Era una mujer elegante, en sus 50, con cabello platinado y joyas discretas pero visiblemente caras. Su sonrisa era calculada, como si cada músculo facial hubiera sido cuidadosamente entrenado para transmitir exactamente el mensaje deseado. María, querida. Se levantó para un abrazo que María no correspondió. Qué bueno que aceptaste mi invitación. No tenía motivo para rechazar, María respondió sentándose. Después de todo, son tus empresas las que están en el centro de mi reestructuración del programa. Amanda rió suavemente, un sonido que recordaba a cristal tintineando. Directo al grano, me gusta eso. Sabes, me recuerdas mucho a mí misma hace 30 años. Lo dudo mucho, María replicó, rechazando educadamente el menú que el mesero ofrecía. No seas tan escéptica, Amanda continuó, pidiendo un capuchino con leche de almendras. Yo también empecé desde cero. También tuve que luchar contra un sistema que no estaba preparado para mujeres fuertes y determinadas. Hizo una pausa estudiada, observando a María con ojos astutos. Por eso creé mis empresas, para ayudar a otras mujeres a fortalecerse, a conquistar su espacio. Interesante, María comentó manteniendo la voz neutra. ¿Y exactamente cuántas de esas mujeres realmente consiguieron su espacio después de los entrenamientos? La sonrisa de Amanda vaciló por una fracción de segundo. Los números son relativos, querida. Lo importante es el proceso, el viaje de autodescubrimiento que proporcionamos. Un viaje que cuesta millones a las arcas de Núñez, María completó. Dinero que podría estar siendo usado para guarderías, transporte, apoyo real. Llegó el capuchino, y Amanda tomó un pequeño sorbo antes de responder. Veo que ya tienes tus conclusiones formadas, pero vine aquí a proponer algo diferente. Una alianza. Abrió su carpeta de cuero italiano, retirando una propuesta impresa en papel membretado. Tus ideas son buenas, María, revolucionarias incluso, pero necesitas estructura, experiencia. Mis empresas pueden proporcionar eso. María tomó el documento, comenzando a leer. Era una propuesta elaborada. Sus ideas de apoyo integral serían implementadas, pero a través de las empresas de Amanda. El presupuesto era 3 veces mayor que el actual. Y por supuesto, Amanda continuó su voz melodiosa. Tú serías generosamente recompensada por tu colaboración. ¿Cuánto? María preguntó, su voz aún más neutra. Amanda escribió un número en una servilleta y la deslizó por la mesa. Eran más ceros de los que María había visto juntos en toda su vida. Piénsalo bien. Amanda sonrió. Con ese dinero tu madre podría tener el mejor tratamiento médico. Podrías comprar una casa, tener una vida cómoda. Todos ganan. María dobló la servilleta cuidadosamente, poniéndola en el bolsillo. Después tomó su propio celular y se lo mostró a Amanda. En la pantalla, la aplicación de grabación de audio había estado corriendo desde el inicio de la conversación. El rostro de Amanda palideció bajo el maquillaje caro. No te atreverías. ¿Quieres apostar? María sonrió levantándose. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras dos, Amanda? Tú piensas que todo mundo tiene un precio. Yo aprendí que algunas cosas son más valiosas que el dinero. Tomó su bolsa, preparándose para salir, pero se detuvo por un momento. Ah, y puedes avisarle a tu exmarido. A partir de mañana, todas las empresas prestadoras de servicio al programa pasarán por una auditoría externa. Estoy segura de que le encantará explicar al Consejo cómo 3 empresas con la misma dirección ganaron todas las licitaciones de los últimos años. Amanda agarró su brazo cuando pasó. No sabes con quién te estás metiendo, niña. María se liberó suavemente. No, Amanda, tú no sabes, porque a diferencia de ti yo no tengo nada que perder. Y las personas que no tienen nada que perder son las más peligrosas. Saliendo del café, María temblaba por dentro, pero mantenía la postura firme. Tomó el celular y envió 2 mensajes. Uno para Cristina, con la grabación de la conversación, y otro para Regina, confirmando que el plan había funcionado. Mientras esperaba el Uber, miró al cielo de la mañana. En algún lugar de la ciudad, su madre probablemente estaba cuidando sus margaritas,
sin saber que su hija acababa de declarar guerra abierta contra uno de los esquemas más lucrativos de Núñez Investments. Su celular vibró con una respuesta de Regina. «Eduardo quiere verte. Ahora». La oficina de Eduardo Núñez ocupaba todo el último piso del edificio. A diferencia del lujo ostentoso que María esperaba, el ambiente era sorprendentemente acogedor, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y muebles en tonos terrosos que transmitían calma y serenidad. Regina la condujo hasta un área de estar informal, donde Eduardo estaba sentado en un sillón de cuero gastado, analizando algunos documentos. Al ver a María, sonrió de esa manera característica que hacía que las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaran. «Siéntate, María», indicó el sofá frente a él. «Regina, por favor, danos privacidad». Tan pronto como se quedaron solos, Eduardo puso los documentos a un lado y se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿cómo estuvo tu desayuno?» María sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Usted sabía sobre la invitación de Amanda?» «Sí». «¿Sobre su esquema con Ricardo?» «También». Hizo una pausa significativa. «De hecho, sé mucho más de lo que la gente imagina». «Entonces, ¿por qué?» María comenzó, pero Eduardo levantó la mano, interrumpiéndola gentilmente. «¿Por qué permití que continuara por tanto tiempo? ¿Por qué no intervine?» Se levantó, caminando hasta la ventana. «Porque a veces, María, necesitamos dejar que ciertas situaciones maduren hasta el punto ideal para el cambio». Se volteó hacia ella, su rostro más serio de lo que había visto. «Cuando te encontré esa noche en el aeropuerto, no fue coincidencia. Ya había leído sobre tu trabajo con Doña Esperanza. Sabía de tu dedicación, de tu integridad». María sintió un frío en el estómago. «¿Usted me investigó?» «Por supuesto», sonrió. «¿Crees que ofrecería un puesto tan importante a alguien sin conocer su carácter? Regina pasó semanas levantando información sobre ti». Volvió a sentarse, ahora más cerca de ella. «Lo que no esperaba era que fueras a mover el avispero tan rápidamente. Impresionante. Pero si usted sabía todo», María argumentó, «¿por qué no denunció a Ricardo y Amanda antes?» «Porque las denuncias sin cambio estructural no resuelven nada», Eduardo explicó. «Necesitábamos a alguien que no solo expusiera el problema, sino que tuviera la visión y el valor para crear algo nuevo en su lugar. Alguien que entendiera verdaderamente la necesidad de transformación». Tomó un sobre de su escritorio y se lo entregó a María. Dentro había un reportaje viejo. Enfermera dedica 5 años de su vida para cuidar a anciana con Alzheimer. Una historia de amor y dedicación. «Este artículo», Eduardo continuó, «fue lo que primero me llamó la atención. La forma como transformaste un trabajo de cuidadora en una misión de vida. Cómo creaste métodos propios para ayudar a Doña Esperanza a mantener sus recuerdos. Cómo involucraste a la comunidad en el cuidado». María sintió lágrimas formándose en sus ojos. Ese periodo con Doña Esperanza había sido el más significativo de su vida hasta entonces. «Lo que pasó hoy en el café», Eduardo prosiguió, «fue solo la confirmación de lo que ya sabía, que eres exactamente la persona que necesitamos para limpiar esta casa». Se levantó nuevamente, ahora con una sonrisa diferente en el rostro. «Regina me mostró la grabación de tu conversación con Amanda. Impresionante cómo mantuviste la calma. Pero ahora necesitamos prepararnos para la tormenta que está por venir». «¿Cómo así?» «Ricardo y Amanda no van a aceptar la derrota fácilmente. Tienen conexiones, influencia, recursos. Van a tratar de destruir tu reputación, cuestionar tu competencia, crear obstáculos en cada esquina». María sintió un escalofrío. «¿Y qué hacemos?» «¿Nosotros?» Eduardo sonrió. «Nosotros vamos a hacer exactamente lo que ya empezaste. Transformar este programa en algo que realmente haga la diferencia. Y en cuanto a Ricardo y Amanda», hizo una pausa dramática, «déjalos venir. A veces necesitamos un poco de caos para construir algo verdaderamente nuevo». El teléfono en el escritorio sonó y Regina entró apresuradamente.
Eduardo, Ricardo está aquí, con abogados. Eduardo intercambió una mirada significativa con María. Bueno, parece que la tormenta llegó más temprano de lo que esperábamos. ¿Lista? María se levantó, acomodándose el blazer. Pensó en su madre, en doña Esperanza, en todas las mujeres que dependían del programa. Más que nunca. La sala de juntas del Consejo, que hace pocos días había sido escenario de la presentación triunfante de María, ahora parecía una arena de gladiadores. De un lado, Ricardo Méndez y dos abogados de trajes impecables. Del otro, María, Eduardo y Regina, quien había insistido en permanecer. «Esto es un absurdo», Ricardo vociferaba, su rostro normalmente controlado, ahora rojo de ira. Acusaciones infundadas, grabaciones ilegales, persecución. ¿Persecución?, María respondió calmadamente, aunque su corazón latía acelerado. Interesante que uses esa palabra, considerando que son tus empresas las que han perseguido sistemáticamente el presupuesto del programa. Uno de los abogados carraspeó. Señorita Linares, sugiero que mida sus palabras. La difamación es delito. Así como el conflicto de intereses y el direccionamiento de licitaciones, Eduardo, intervino suavemente. Pero no estamos aquí para intercambiar acusaciones, ¿verdad? Ricardo se acomodó la corbata, tratando de recuperar la compostura. Eduardo, sé razonable. Trabajamos juntos desde hace 15 años. ¿Vas a dejar que esta oportunista destruya todo lo que construimos? ¿Oportunista? Regina no pudo contenerse. ¿Y cómo llamarías a alguien que usa empresas fantasma para desviar recursos de un programa social? ¿Fantasma? El otro abogado protestó. Las empresas de la señora Amanda Méndez están todas legalmente constituidas. ¿En la misma dirección?, María cuestionó abriendo su laptop. ¿Con los mismos empleados? Y por coincidencia todas ganan las licitaciones del programa en los últimos 3 años. Esto es persecución personal. Ricardo golpeó la mesa. Solo porque Eduardo te encontró en un momento de caridad. Cuidado. La voz de Eduardo cortó el aire como una navaja. Estás muy cerca de cruzar una línea, Ricardo. El silencio que siguió fue pesado. Ricardo miró a Eduardo, después a María, y entonces una sonrisa extraña se formó en sus labios. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo, su voz ahora peligrosamente suave. Crees que estás protegiendo a esas mujeres, pero en realidad estás condenando a muchas de ellas al fracaso. No todas tienen tu suerte de encontrar un protector poderoso en una noche de suerte. María sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Cristina entró, seguida por una docena de mujeres. María reconoció algunas de los perfiles que había estudiado. Disculpen el retraso, Cristina sonrió. Pero algunas personas querían participar en esta reunión. Una de las mujeres dio un paso adelante. Era Luciana, la hermana de Cristina. Soy una de las que fue rechazada por su programa, señor Méndez. ¿Quiere saber por qué? Porque no podía pagar el curso preparatorio especial que su empresa ofrecía por fuera. Otras mujeres comenzaron a hablar, cada una contando su historia, de rechazo, de puertas cerradas, de oportunidades negadas. Ricardo palidecía con cada nuevo relato. «¡Basta!», gritó levantándose. «Esto es una emboscada. Nos vamos». «No, Ricardo», Eduardo lo detuvo. «Te vas a quedar y vas a escuchar. Porque esto es lo que pasa cuando construimos muros en lugar de puentes. La gente encuentra la manera de derribarlos». Se volteó hacia María. «El programa es tuyo ahora, completamente tuyo. Haz lo que necesitas hacer». Ricardo rió amargamente. «El consejo nunca va a aprobar esto. No puedes...» «Ya lo aprobaron». Regina interrumpió mostrando un email en su tablet. «Reunión extraordinaria realizada hace 1 hora. Votación unánime». María observó mientras Ricardo se desplomaba en su silla, derrotado. Las mujeres continuaban contando sus historias, sus voces mezclándose en un coro de esperanza y determinación. Tras, celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su madre, con una nueva foto de las margaritas. «Mira nada más, hija». Nacieron algunas más.
pequeñas pero fuertes. María sonrió guardando el celular. Sí, pequeñas, pero fuertes, como todas las que estaban ahí. Como ella misma había sido esa noche en el aeropuerto, cuando un vidrio se bajó y una voz preguntó si todo estaba bien. Los días que siguieron a la caída de Ricardo fueron intensos. La oficina de María se transformó en un centro de operaciones, con hojas de cálculo, presentaciones y post-its de colores cubriendo cada superficie disponible. Cristina prácticamente se mudó ahí, trayendo toda la experiencia del departamento de marketing para ayudar en la reestructuración del programa. Mira nada más esto. Cristina señaló una pantalla llena de gráficos. Ya tenemos más de 200 inscripciones desde que anunciamos los cambios, y esta vez son mujeres que realmente necesitan ayuda. María sonrió observando los perfiles que llegaban: madres solteras, mujeres mayores de 40, profesionales en transición de carrera, exactamente el público que antes era sistemáticamente excluido. Regina entró a la sala cargando más carpetas. La gente de contabilidad terminó el levantamiento. Con el dinero que ahorramos cancelando los contratos sobrevaluados, podemos implementar el programa de guarderías en 5 unidades diferentes. ¿Y las alianzas con las empresas?, María preguntó hojeando los documentos. Mejor de lo que esperábamos, Regina sonrió. Parece que mucha gente estaba esperando un cambio como este. Ya tenemos 15 empresas comprometidas con vacantes, exclusivas para nuestras participantes. El teléfono sonó. Era de recepción. Una de las candidatas al programa había llegado temprano para su entrevista y estaba esperando en el lobby. «¿Puedes mandarla a subir?», María respondió, organizando rápidamente su escritorio. Minutos después, María José, la misma mujer cuyo perfil María había usado en su presentación inicial, entró a la oficina. Sus ojos se agrandaron al ver el espacio. «Disculpe llegar temprano», comenzó nerviosa. «Es que no podía perder esta oportunidad. Hasta traje carta de recomendación de mi jefa anterior». «María», María la interrumpió gentilmente, levantándose, para saludarla. «Siéntate, ¿aceptas un café?». Mientras Regina conseguía las bebidas, María observó a la mujer frente a ella. Cabello canoso prematuramente, manos callosas, ojos cansados pero esperanzados. ¿Cuántas Marías habían sido dejadas atrás a lo largo de los años? «Cuéntame algo», María comenzó, su voz suave. «¿Qué quieres hacer realmente? No lo que crees que puedes o lo que otros esperan. ¿Qué sueñas con hacer?». María José dudó, sus manos apretando la bolsa gastada. Yo siempre quise trabajar con niños, ¿sabes? Hacer la diferencia en sus vidas. Pero con 3 hijos que criar sola. ¿Y si te dijera que tenemos una alianza con una red de escuelas infantiles, que ofrecemos curso técnico en educación infantil con beca integral? Y más importante, que tenemos guardería para tus hijos mientras estudias. Los ojos de María José se llenaron de lágrimas. ¿Eso existe realmente? Ahora existe. María sonrió entregándole un pañuelo. Porque algunas personas creyeron que todas merecen una oportunidad real de empezar de nuevo. En ese momento, Cristina irrumpió por la puerta, su rostro normalmente controlado demostrando agitación. «María, necesitamos hablar. Ahora». Pidiendo permiso a María José, María siguió a Cristina hasta el pasillo. Regina las acompañó, cerrando la puerta suavemente. «¿Qué pasó?». Cristina mostró su tablet. En la pantalla, un artículo de un blog influyente del sector corporativo. Escándalo en Núñez Investments. Fuentes afirman que nueva directora consiguió puesto a través de relación con CEO. María sintió que la sangre se le congelaba. Era apenas el comienzo de la represalia que Eduardo había previsto. «Hay más», Regina agregó, mostrando su propio celular. «Están filtrando información distorsionada sobre tu pasado, insinuando que falsificaste tus referencias como cuidadora». «Ricardo», María murmuró, «está tratando de desmoralizarme». «No solo él», Cristina completó. «Amanda está moviendo sus fichas también. Acabo de saber que está organizando una reunión con inversionistas importantes, alegando que los cambios en el programa van a perjudicar la imagen de la empresa».
María se recargó en la pared, sintiendo el peso de toda esa información. Dentro de su oficina, María José aún esperaba, sus sueños de una vida mejor dependiendo de los cambios que estaban implementando. ¿Qué vamos a hacer?, Regina preguntó, su voz demostrando preocupación. María enderezó los hombros, una determinación férrea surgiendo en sus ojos. Vamos a hacer lo que siempre hicimos, transformar ataques en oportunidades. Cristina, prepara una rueda de prensa. Regina, convoca a todas las mujeres que ya fueron perjudicadas por el programa anterior. Es hora de mostrarle al mundo la verdadera historia de Núñez Investments. Su celular vibró. Era Eduardo. Vi las noticias. Recuerda, las tormentas fortalecen las raíces. Tienes mi apoyo total. María respiró profundo, volviendo a su oficina donde María José aún aguardaba. La batalla contra Ricardo había sido ganada, pero la guerra por la transformación apenas comenzaba. Y esta vez no lucharía sola. El auditorio de Núñez Investments estaba lleno. Periodistas, inversionistas y curiosos se apretujaban en las sillas, sus miradas fijas en el escenario aún vacío. Entre bastidores, María se ajustaba su blazer azul marino, una pieza nueva, comprada especialmente para ese momento. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, Cristina preguntó ayudándola con el micrófono de solapa. Aún podemos emitir una nota oficial, algo más controlado. No, María respondió firmemente. Ya basta de control, de manipulación, de medias verdades. Es hora de que todos conozcan la verdadera historia. Regina apareció cargando una carpeta. Las mujeres están listas. 20 de ellas aceptaron participar. ¿Y Eduardo? En primera fila, como prometió. María respiró profundo, checando una vez más las notas en su tablet. No es que las necesitara. Cada palabra que diría estaba grabada en su corazón, forjada en noches de trabajo arduo y años de luchas personales. Las luces del auditorio se atenuaron y Cristina subió al escenario para hacer las presentaciones iniciales. María observaba por la cortina, su corazón latiendo fuerte pero firme. Y ahora, la voz de Cristina resonó por los altavoces. Con ustedes, la nueva directora del programa de reinserción profesional de Núñez Investments, María Linares. Los Sigisfonten. Aplausos fueron educados, contenidos. María caminó hasta el centro del escenario, su postura erguida, su mirada serena. En primera fila, Eduardo sonrió alentadoramente. Buenas tardes, comenzó, su voz clara y firme. Muchos de ustedes deben haber leído las noticias recientes sobre mí, sobre cómo llegué hasta aquí, sobre mi pasado, sobre supuestas irregularidades. Hizo una pausa, observando los rostros atentos. ¿Y saben qué? Parte de esas historias es verdadera. Realmente estaba durmiendo en el suelo de un aeropuerto cuando Eduardo Núñez me encontró. Realmente perdí mi empleo como cuidadora cuando mi paciente tuvo que mudarse. Realmente vengo de una realidad muy diferente a la de la mayoría de las personas en esta sala. Murmullos recorrieron la audiencia. Algunos periodistas escribían frenéticamente en sus notebooks. Pero hay otras verdades que necesitan conocer, María continuó, haciendo una señal hacia el fondo del auditorio. María José, ¿puedes levantarte, por favor? Una a una, las mujeres que habían sido perjudicadas por el programa anterior se levantaron esparcidas por la audiencia. 20 historias de lucha, de sueños interrumpidos, de potencial desperdiciado. Estas mujeres, María prosiguió, su voz ahora cargada de emoción, son la verdadera historia que necesita ser contada. No la historia de cómo una persona consiguió un empleo, sino de cuántas fueron impedidas de conseguir el suyo. Proyectó entonces los números reales del programa anterior, las tasas de rechazo, los criterios excluyentes, los recursos mal utilizados. A su lado, gráficos mostraban los resultados preliminares de los cambios implementados en las últimas semanas. Algunos dicen que estoy desestabilizando un sistema que funcionaba, continuó. Pero yo pregunto, ¿funcionaba para quién? ¿Para las empresas de consultoría que facturaban millones?
¿Para los ejecutivos que mantenían sus privilegios? ¿O para las mujeres que realmente necesitaban ayuda? Al fondo del auditorio, María vio a Ricardo y Amanda entrando discretamente. Sus miradas se cruzaron por un momento, pero ella no se intimidó. Hoy estoy aquí no para defenderme, sino para anunciar una nueva era en Núñez Investments. Un tiempo de transparencia, de oportunidades reales, de transformación verdadera. Hizo un gesto y Regina comenzó a distribuir carpetas a los periodistas. Dentro toda la documentación sobre el esquema anterior, junto con el nuevo proyecto completo de reestructuración. Porque vean bien, María sonrió, su voz ahora más suave. La verdadera historia no es sobre cómo una mujer logró salir del suelo de un aeropuerto para llegar hasta aquí. Es sobre cuántas otras pueden hacer ese mismo viaje si les damos una oportunidad real. En primera fila, Eduardo se levantó comenzando a aplaudir. Una a una, las mujeres esparcidas por la audiencia hicieron lo mismo. Pronto, todo el auditorio estaba de pie. Ricardo y Amanda dejaron el auditorio discretamente, pero María apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en las mujeres que aplaudían, en sus rostros llenos de esperanza y determinación. Su celular vibró en el bolsillo. Era un mensaje de su madre. Las margaritas están más fuertes que nunca, hija. Así como tú. 3. Meses habían pasado desde la rueda de prensa. La oficina de María, antes cubierta de post-its y hojas de cálculo provisionales, ahora exhibía en las paredes fotos de las primeras generaciones del nuevo programa. Cada imagen contaba una historia de transformación. Los números del primer trimestre llegaron, Regina anunció, entrando a la sala con una carpeta. Creo que te va a gustar ver esto. María tomó los reportes, sus ojos recorriendo rápidamente los gráficos. Tasa de permanencia del 85% en el programa. Índice de empleabilidad del 73% después de la conclusión. Reducción del 40% en los costos operacionales tras la cancelación de los contratos sobrevaluados. Impresionante. Una voz familiar comentó desde la puerta. Era Eduardo, quien raramente aparecía en ese piso desde que le había dado total autonomía a María. Eduardo se levantó para saludarlo. No sabía que regresarías hoy de Londres. Regresé más temprano, sonrió entrando a la sala. Después de que esa revista inglesa publicó ese artículo sobre nuestro programa, comenzamos a recibir invitaciones de empresas de todo el mundo queriendo conocer el modelo. María sabía del artículo. The Guardian había hecho un reportaje extenso sobre la transformación del programa de Núñez, destacando especialmente el impacto social de los cambios implementados. De hecho, Eduardo continuó sentándose, es sobre eso que vine a conversar. El Consejo quiere expandir el programa internacionalmente, comenzando por España y Argentina. María sintió que el corazón se le aceleraba. Internacional, pero ¿cómo? De la misma forma que hicimos aquí, respondió simplemente, encontrando a las personas correctas, creando oportunidades reales, transformando vidas. Regina, que había permanecido discretamente en la esquina de la sala, carraspeó. Creo que es buen momento para mostrar aquello, María. Con una sonrisa, María tomó su tablet y proyectó en la pantalla de la pared un video. Era una compilación de testimonios de las participantes del programa. Mi nombre es María José, la primera mujer comenzó, y gracias al nuevo programa de Núñez, no solo logré graduarme como educadora infantil, sino que ahora soy coordinadora de la guardería que atiende a las hijas de otras participantes. Otra mujer apareció. Soy Luciana, hermana de Cristina. Fui rechazada en el programa anterior, pero hoy tengo mi propia consultoría de ventas y empleo a otras 3 mujeres del programa. Los testimonios continuaban, cada uno más emocionante que el anterior. Eduardo miraba en silencio, sus manos cruzadas sobre el regazo. Esto, María explicó, es lo que queremos llevar a otros países. No solo un programa de capacitación, sino un movimiento de transformación real. Y ya tenemos un plan de implementación, Regina completó, distribuyendo algunas carpetas.
Cristina trabajó en las adaptaciones culturales y ya identificamos socios potenciales en Madrid y Buenos Aires. Eduardo hojeó los documentos, una sonrisa de aprobación en su rostro. Impresionante como siempre, pero hay un detalle que necesitan saber. Hizo una pausa dramática, mirando directamente a María. Ricardo está tratando de regresar. Tiene algunos aliados en el Consejo. Está prometiendo revolucionar el programa internacional con métodos innovadores. María sintió un frío en el estómago, pero mantuvo la compostura. ¿Y qué piensa el Consejo de eso? El Consejo, Eduardo sonrió, quiere que ustedes dos presenten sus propuestas en la próxima reunión, dentro de 2 semanas. Regina dejó escapar un pequeño suspiro de sorpresa. Pero eso es una oportunidad. María completó su voz firme. Una oportunidad de mostrar de una vez por todas que no hay vuelta atrás, que el futuro es inclusivo, transparente y verdaderamente transformador. Se levantó, caminando hasta la pared de 1900 fotos. ¿Ves a todas esas mujeres, Eduardo? Cada una de ellas es prueba viva de que nuestro método funciona. Ricardo puede tener conexiones, puede tener promesas grandiosas, pero ¿sabes qué no tiene? ¿Qué? Eduardo preguntó, aunque su sonrisa sugería que ya sabía la respuesta. Resultados reales, vidas transformadas y principalmente, tomó su celular mostrando un mensaje nuevo que acababa de llegar, historias como esta. Era una foto de su madre, ahora completamente recuperada, de pie en el jardín de margaritas que se había convertido en un pequeño vivero comunitario. A su alrededor, otras mujeres del barrio aprendían jardinería terapéutica, un proyecto paralelo que María había iniciado para ayudar a familias de las participantes del programa. Entonces, María sonrió, determinada. ¿Cuándo es esa reunión del Consejo? La sala del Innuacientusten Consejo estaba aún más imponente de lo que María recordaba. Los 16 consejeros ocupaban sus sillas de cuero alrededor de la mesa oval de caoba, sus rostros una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ricardo ya había hecho su presentación, un show de gráficos elaborados y promesas ambiciosas de expansión internacional. Y ahora, el presidente del Consejo anunció: vamos a escuchar la propuesta de la señorita Linares. María se levantó, calmadamente. A diferencia de la primera vez que había estado ahí, ya no sentía necesidad de probar su valor. Los resultados hablaban por sí mismos. Señoras y señores, comenzó, no voy a mostrar diapositivas elaboradas ni hacer promesas grandiosas. En su lugar me gustaría presentar a algunas personas. Hizo una señal y las puertas se abrieron. Para sorpresa de los consejeros, entraron no solo participantes del programa, sino también empresarios socios, representantes de ONGs internacionales y, más sorprendentemente, 3 ejecutivos de empresas europeas. Este es Antonio Santos, CEO de la mayor cadena de supermercados de España. María presentó al primer ejecutivo. Implementó un programa piloto basado en nuestro modelo y quiere compartir los resultados. Antonio se adelantó, su acento español cargado de entusiasmo. En apenas 2 meses, logramos reintegrar a 30 mujeres al mercado laboral. Lo más impresionante, la tasa de retención es del 95%. Ricardo se movió incómodamente en su silla mientras otros ejecutivos compartían resultados similares, pero María guardaba su carta final. Y por último, anunció, me gustaría que conocieran a alguien especial. Una señora de cerca de 70 años entró a la sala, apoyada en un bastón elegante. Sus ojos brillaban con una lucidez sorprendente. ¿Doña Esperanza? Ricardo murmuró, claramente confundido. Sí, María sonrió. Mi antigua patrona, quien gentilmente vino de casa de su hija para estar aquí hoy. La mujer que me enseñó que cuidar personas no es solo un trabajo, es una vocación. Doña Esperanza se acercó al micrófono, su voz suave pero firme. Cuando María me cuidaba, no solo administraba mis medicinas o cuidaba mi higiene, creó todo un sistema de apoyo comunitario, involucró a vecinos,
creó grupos de convivencia, transformó mi jardín en un espacio terapéutico. ¿Y saben qué pasó? Mi Alzheimer se estabilizó. Los médicos no entendían cómo. La sala estaba en completo silencio ahora. Hasta Ricardo parecía conmovido. Lo que María hizo por mí, doña Esperanza continuó, es exactamente lo que está haciendo en este programa. No solo ofrecer trabajo, sino crear comunidad, transformar vidas. María retomó la palabra. Nuestra propuesta de expansión internacional no es solo un plan de negocios, es un compromiso con la transformación real. Ya tenemos alianzas firmadas, proyectos piloto en marcha y, más importante, resultados comprobados. Proyectó una última diapositiva, un collage de fotos de todas las mujeres que habían pasado por el programa en los últimos meses. En el 1900 centro, una foto del jardín de margaritas de su madre, ahora un proyecto comunitario que generaba ingresos para decenas de familias. La elección es suya, María concluyó. Pueden optar por promesas grandiosas y gráficos impresionantes, o pueden elegir resultados reales y vidas transformadas. Porque al final no estamos solo expandiendo un programa, estamos cultivando esperanza. El presidente del consejo se levantó, su expresión seria. Creo que ni necesitamos votar. La evidencia de los resultados es irrefutable. Ricardo recogió sus papeles en silencio y dejó la sala. Esta vez no había amenazas veladas o promesas de represalia, solo la aceptación silenciosa de la derrota. Mientras los consejeros se levantaban para felicitar a los invitados, María sintió que su celular vibraba. Era un mensaje de su madre, con una foto del atardecer sobre el jardín de margaritas. ¿Viste, hija? A veces basta una sola flor para comenzar todo un jardín. Doña Esperanza se acercó, tomando su mano. Lo lograste, pequeña. Transformaste tu propia historia en un jardín de oportunidades para otras personas. María sonrió, abrazando cariñosamente a su antigua patrona. Allá afuera, el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos de esperanza. Era apenas el comienzo de una nueva fase, no solo para ella, sino para todas las mujeres que, como sus margaritas, necesitaban solo una oportunidad para florecer. El Aeropuerto Internacional de Madrid estaba movido esa mañana de primavera. María observaba el ir y venir de pasajeros mientras esperaba su equipaje, una sonrisa discreta jugando en sus labios. Era imposible no recordar esa noche, hace un año, cuando estaba acostada en el suelo de otro aeropuerto, sin imaginar que su vida cambiaría completamente. María, una voz familiar la llamó. Era Isabel Santos, directora de Recursos Humanos de la filial española de Núñez, una mujer de mediana edad con ojos vivos y sonrisa acogedora. «Bienvenida a Madrid». Las dos se abrazaron como viejas amigas, aunque solo se habían encontrado por videoconferencia hasta entonces. «¿Cómo está el proyecto piloto?», María preguntó mientras caminaban hacia el auto. «Mejor de lo que esperábamos», Isabel respondió, sus ojos brillando de entusiasmo. «¿Sabes esa panadería comunitaria que mencioné? Ya emplea a 15 mujeres del programa, y 3 de ellas abrieron sus propias unidades en otros barrios». En el camino a la oficina, Isabel actualizó a María sobre todos los progresos. El modelo mexicano había sido adaptado a la realidad española, manteniendo su esencia de apoyo integral, pero incorporando elementos culturales locales. «Ah, y hay una sorpresa», Isabel comentó, estacionándose frente al imponente edificio de Núñez, Madrid. «Alguien vino especialmente para verte». Al entrar a la sala de juntas, María se congeló. Sentada a la mesa estaba Amanda Méndez. «Hola, María». Amanda se levantó, su rostro demostrando una expresión diferente de la última vez que se encontraron. «¿Podemos conversar?». Isabel discretamente dejó la sala, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. María permaneció de pie, su postura defensiva. «¿Qué estás haciendo aquí, Amanda?». «Vine a pedir disculpas», Amanda respondió, su voz despojada del tono artificial de antes. «Y tal vez ofrecer una alianza, una verdadera esta vez». María arqueó una ceja escéptica. «Continúa».
Después de que perdí los contratos con Núñez, tuve que repensar todo, Amanda explicó, sentándose nuevamente. Me di cuenta de que había construido un imperio basado en conexiones vacías, en favores políticos, mientras tú construiste algo real. Abrió su carpeta retirando algunos documentos. Reestructuré mis empresas. Ahora trabajo exclusivamente con microcrédito para mujeres emprendedoras y me gustaría proponer una alianza con el programa, aquí en España. María estudió los documentos en silencio. Los números eran impresionantes y, más importante, transparentes. No había subterfugios o esquemas elaborados. ¿Por qué debería confiar en ti? Amanda sonrió tristemente. Porque aprendí de la manera más difícil que tu forma de hacer las cosas es la única que realmente funciona. Y porque dudó, por un momento, porque tengo una hija. Tiene 22 años y está embarazada, sin empleo, sin apoyo. Exactamente el tipo de mujer que tu programa ayuda. La sinceridad en la voz de Amanda era palpable. María se permitió sentarse, su postura relajándose ligeramente. ¿Sabes qué me hizo cambiar de opinión sobre ti?, Amanda continuó. Esa rueda de prensa, la forma como transformaste nuestros ataques en una oportunidad de mostrar la verdad, fue inspirador. María pensó en su madre, en cómo siempre decía que las personas podían cambiar, así como las estaciones cambiaban sus margaritas. No va a ser fácil, María finalmente respondió. Vas a necesitar probar cada palabra que estás diciendo. Estoy dispuesta. Amanda asintió. De hecho, ya comencé. Isabel puede confirmar, en los últimos 3 meses, mi empresa proporcionó microcrédito a 5 participantes del programa piloto. Todas están con sus negocios funcionando. En ese momento, Isabel regresó a la sala acompañada por una joven embarazada que María reconoció de las fotos que había estudiado. Era Sofía, la hija de Amanda. ¿Mamá? Sofía pareció sorprendida. ¿Qué estás haciendo aquí? Amanda se levantó, lágrimas en los ojos. Lo mismo que tú, querida, buscando una oportunidad de hacer lo correcto. María observó a madre e hija abrazarse, pensando en cómo la vida tenía formas curiosas de cerrar círculos. Su celular vibró. Era un mensaje de su propia madre, con una foto del jardín comunitario que ahora se extendía por toda la cuadra. Mira nada más, hija. Hasta las flores más resistentes pueden cambiar de color cuando encuentran el suelo adecuado. La nueva sede del Programa Internacional de Núñez en Madrid ocupaba un antiguo palacete renovado en el centro histórico de la ciudad. María caminaba por los pasillos decorados con fotos de las participantes, rostros sonrientes de mujeres españolas, mexicanas y ahora argentinas también. Los números del primer semestre llegaron. Isabel anunció, entrando a su oficina temporal. Y tenemos una sorpresa más. Extendió un periódico local. En primera plana un titular llamativo. Programa de reinserción profesional de Núñez es nominado al Premio Europeo de Innovación Social. Esto es, María comenzó, emocionada. ¿Increíble? Una voz familiar completó desde la puerta. Era Eduardo, acompañado por Cristina y Regina, quienes habían volado de sorpresa a Madrid. ¿Qué están haciendo aquí?, María preguntó, abrazando a sus amigas. No podíamos perdernos el gran día. Cristina sonrió. La inauguración oficial del programa internacional. Regina, siempre práctica, ya estaba organizando papeles sobre la mesa. Y también vinimos para la reunión con los representantes de la Unión Europea. Quieren implementar nuestro modelo en otros países. María se sentó sintiendo el peso de ese momento. De una noche en el suelo del aeropuerto a un programa internacional premiado. La jornada parecía casi surreal. Tengo una sorpresa más, Eduardo anunció, entregándole un sobre. El consejo lo aprobó por unanimidad. Eres la nueva directora internacional de programas sociales de Núñez. María abrió el sobre con manos temblorosas. El contrato era real, así como el título impresionante. Pero, ¿y el programa en México? Cristina se va a hacer cargo. Eduardo sonrió. Nadie mejor que ella para continuar tu trabajo allá. Además,
intercambió una mirada cómplice con Regina. Tenemos una nueva generación de líderes siendo formada, mujeres que pasaron por el programa y ahora están listas para gestionar sus propias unidades. En ese momento, Amanda entró a la sala, acompañada por Sofía, quien ahora exhibía una panza de 6 meses. Disculpen interrumpir, Amanda sonrió, pero las participantes están llegando para la ceremonia y trajeron una sorpresa. Todos bajaron hasta el patio interno del palacete, donde decenas de mujeres, participantes actuales y graduadas del programa, habían creado un jardín improvisado. En el centro, para sorpresa de María, un cantero de margaritas. Fue idea de tu madre, Cristina explicó. Enseñó por videoconferencia cómo plantar y cuidar las flores. Ahora cada unidad del programa tiene su propio jardín de margaritas. María sintió lágrimas en los ojos al ver a Sofía regando cuidadosamente las flores, mientras Amanda explicaba a otras participantes el significado especial de esas margaritas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, Regina comentó suavemente. Cada flor aquí vino de una semilla diferente, de un país diferente, pero todas florecen juntas, fortaleciéndose unas a otras. Eduardo se acercó, observando el jardín con satisfacción. Exactamente como nuestro programa, diferentes historias, diferentes orígenes, pero un único propósito: transformar vidas. María tomó su celular para fotografiar el momento. Antes de que pudiera, recibió un mensaje de su madre. Hija, acabo de ver la noticia del premio, pero ¿sabes cuál es tu mayor logro? Haber plantado esperanza en el corazón de tantas mujeres. Las margaritas son solo un símbolo. El verdadero jardín está en las sonrisas que ayudaste a florecer. Mirando a las mujeres reunidas en el patio, María pensó en su jornada, en la noche fría en el aeropuerto, en el vidrio que se bajó, en la voz que preguntó si todo estaba bien, en cómo un único momento de genuina preocupación podía desencadenar una ola de transformaciones. Sofía se acercó, ofreciéndole una margarita recién cortada. Gracias, dijo simplemente, por mostrar que siempre hay un nuevo comienzo posible. María aceptó la flor, sintiendo su perfume suave. Allá afuera, el sol de Madrid doraba los tejados antiguos, y en el patio, mujeres de diferentes países conversaban, reían y compartían sueños. El jardín que había comenzado con una sola flor ahora florecía internacionalmente, probando que a veces todo lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros para que podamos florecer. 2 años habían pasado desde esa noche en el aeropuerto. María observaba la Ciudad de México por la ventana de su oficina en la nueva sede internacional de Núñez. Después del éxito en España y Argentina, Eduardo decidió centralizar las operaciones globales de vuelta a México en un edificio histórico totalmente renovado. El sonido suave de golpes en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era María José, ahora coordinadora nacional del programa de guarderías. Disculpa interrumpir, sonrió, pero creo que vas a querer ver esto. María la siguió hasta el auditorio principal, donde una videoconferencia conectaba simultáneamente todas las unidades del programa alrededor del mundo. En la pantalla, un mosaico de rostros sonrientes, mujeres de diferentes países, todas compartiendo sus historias de transformación. Buenas tardes a todas. María saludó, emocionada al ver cuántas vidas habían sido tocadas por el programa. ¿Cómo está el proyecto en cada país? Una participante de Madrid mostró orgullosamente su panadería comunitaria, ahora con 3 sucursales. De Buenos Aires, una cooperativa de artesanas exhibía sus productos que ya se exportaban a toda Sudamérica. De la Ciudad de México, Luciana, la hermana de Cristina, presentaba su consultoría que ahora empleaba a 15 mujeres del programa. Y tenemos una sorpresa especial, María José anunció, haciendo una señal hacia el fondo del auditorio. Las puertas se abrieron y una figura familiar entró, apoyada en un bastón decorado con flores pintadas a mano. Doña Esperanza, aún más anciana pero con los ojos tan vivos, como siempre, sonreía ampliamente. Mi pequeña, abrazó a María, mira nada más lo que construiste. A su lado Amanda, ahora directora del programa de microcrédito,
conducía a Sofía, quien cargaba a su bebé de 1 año. El niño jugaba con una margarita de tela, uno de los productos de la nueva línea de artesanías sustentables del programa. Trajimos a alguien más. Amanda guiñó el ojo. Por la puerta lateral entró la madre de María, doña Clara, completamente recuperada y radiante. En sus manos, una pequeña maceta de margaritas, descendientes directas de esas primeras flores que había plantado en sus días más difíciles. «Hija», abrazó a María, «traje una plantita especial para el nuevo jardín internacional». En la pantalla gigante, las participantes de otros países mostraban sus propios jardines de margaritas, cada uno con características únicas que reflejaban la cultura local, pero todas conectadas por la misma esencia de esperanza y transformación. Regina, quien había acabado de regresar de una visita a las unidades europeas, se acercó con un sobre en las manos. «Los números finales del año», anunció. «Más de 5.000 mujeres atendidas en 4 países, tasa de éxito del 89%, 18 nuevas empresas creadas por participantes del programa. Y lo más importante, todas las unidades son ahora gestionadas por mujeres que comenzaron como beneficiarias». Cristina, quien coordinaba ahora toda la comunicación internacional del programa, agregó: «Y acabamos de recibir la confirmación. El modelo será implementado en 5 países más el próximo año». Eduardo, quien observaba todo discretamente desde el fondo del auditorio, finalmente se acercó. «Cuando bajé ese vidrio de la limusina hace 2 años», comentó suavemente, «tenía esperanza de encontrar a alguien que pudiera ayudar a transformar nuestro programa. Pero tú, María, no solo transformaste un programa, creaste un movimiento global». María miró a su alrededor, a las mujeres en la pantalla, a su madre con las margaritas, a doña Esperanza, que había sido el inicio de todo, a Amanda y Sofía, que probaban que cambios verdaderos eran posibles, a su equipo, que se había convertido en una familia. «No», respondió, «nosotros lo creamos. Cada persona en esta sala, cada mujer conectada en esta pantalla, cada flor plantada en cada jardín, todos somos parte de esta transformación». En ese momento, una participante de Buenos Aires comenzó a cantar una antigua canción argentina sobre flores que crecen en terrenos improbables. Pronto, voces de todos los países se unieron, creando una armonía improbable pero profundamente emocionante. María sintió los ojos humedecerse al ver a su madre plantando la nueva plantita de margarita en un cantero especialmente preparado en el centro del auditorio. La flor, aún pequeña pero ya fuerte, parecía danzar con la brisa que entraba por las ventanas abiertas. «¿Sabes qué es lo más hermoso?», doña Esperanza comentó bajito a su lado. «Es que ahora cada margarita que florece lleva en sí la promesa de un nuevo jardín. Así como cada mujer que pasa por el programa se convierte en semilla de transformación para otras». El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de rosa y naranja que recordaban los pétalos de las margaritas que ahora florecían en tantos países. En el jardín de la azotea del edificio de Núñez, María estaba sentada en una banca rústica, observando la ciudad mientras la celebración del día continuaba en el piso de abajo. Eduardo se acercó silenciosamente, sentándose a su lado. Por algunos momentos, ambos solo contemplaron el horizonte en silencio. «¿En qué estás pensando?», si finalmente preguntó. «En cómo la vida da vueltas», María sonrió. «Hace 2 años estaba durmiendo en el suelo de un aeropuerto, sin esperanza, sin dirección. Ahora diriges un movimiento internacional que está cambiando la vida de miles de mujeres», Eduardo completó. «Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Nunca perdiste tu esencia». Una brisa suave balanceaba las flores del jardín, trayendo su perfume delicado. Allá abajo, en la calle, la ciudad pulsaba con su energía característica. «Recibí una propuesta interesante hoy», Eduardo comentó casualmente. «La ONU quiere implementar nuestro modelo en países en desarrollo, comenzando por África y Asia». María sintió que el corazón se le aceleraba con las posibilidades. «¿Cuántos países?».
Inicialmente 10, pero el potencial es mucho mayor. Hizo una pausa significativa. Y quiero que lideres el proyecto. ¿Yo? María lo miró sorprendida. ¿Quién mejor? No solo creaste el modelo, eres la prueba viva de que funciona. Eduardo sonrió. Además, el consejo fue unánime en la decisión. Hasta Ricardo votó a favor. María rió suavemente. ¿Ricardo? ¿Ese mismo Ricardo que...? Sí, Eduardo, la interrumpió. Está diferente ahora. Trabaja con programas sociales en comunidades necesitadas. Parece que algunas personas realmente pueden cambiar. En ese momento, voces alegres llegaron del piso de abajo. Era el coro formado por participantes del programa, mujeres de diferentes países cantando juntas a través de la videoconferencia, sus voces uniéndose en una melodía de esperanza. «¿Sabes qué, Mequí?», dijo doña Esperanza hoy. María comentó, escuchando la música, que cada margarita que florece lleva la promesa de un nuevo jardín. Y cada mujer que se transforma lleva la promesa de transformar a otras. Eduardo completó. Regina apareció en la puerta del jardín cargando 2 tazas de café. Pensé que les gustaría un café especial, del mismo tipo de esa primera noche. María aceptó la taza, sintiendo el aroma familiar. Gracias, Regina, por todo. No, Regina sonrió. Gracias a ti, por mostrarnos que a veces todo lo que necesitamos es dar una oportunidad para que las personas puedan florecer. El cielo ahora estaba pintado con las primeras estrellas y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como una alfombra de diamantes debajo de ellos. En el jardín las margaritas se balanceaban suavemente con la brisa nocturna, sus pétalos blancos reflejando la luz de la luna naciente. María tomó su celular y abrió la galería de fotos. Ahí estaba la primera foto que su madre había enviado de las margaritas aún pequeñas y frágiles en el patio de casa. Deslizó el dedo por la pantalla, viendo la evolución, el jardín creciendo, expandiéndose, inspirando otros jardines en otros países. «Es gracioso», comentó, mostrando las fotos a Eduardo y Regina. Todo comenzó con una sola flor, una sola oportunidad. «¿Y ahora?», Eduardo preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Ahora», María sonrió, mirando la ciudad que se extendía debajo de ellos, el cielo que se abría arriba, los jardines que florecían en tantos países. Ahora es hora de plantar nuevos jardines, porque cada mujer merece la oportunidad de florecer. La música del coro llegaba suavemente hasta ellos, mezclándose con el sonido de la ciudad, con el perfume de las flores, con la promesa de nuevos comienzos. En el bolsillo de María, su celular vibró con un último mensaje de su madre. «Hija, miré por la ventana hoy y vi una margarita naciendo en el jardín de la vecina.